Más o menos, estoy como para embarrar en educación física. Se está recuperando, Sí, me imagino. Qué bueno. Hola. Me imagino que todos los que trabajaron en educación física están ahí apenas. Aileen, hola, buen día. Vamos, ya empezamos a grabar, ¿ah? Empezamos con nuestra clase de hoy, miércoles 12 de mayo, nuestra clase de matemática. Y hoy día vamos a retomar, ¿cierto? Lo que hicimos la clase anterior. ¿Qué es lo que voy a hacer? Benjamín al principio, sabíamos poquito, me preguntó cuál es la página que vamos a trabajar hoy día en particular del libro. Y yo quiero revisar con ustedes la página 10 que quedó como tarea, ¿cierto? Para ustedes, no había que enviarla. Sin embargo, esa tarea es súper importante que la revisemos, la analicemos para ver si la hicieron bien. Ahora, necesito saber, Martín Rubina, hola, buen día Martín. Necesito saber quién está entrando. Sebastián, ya está bien entrando con otra fuente. Le voy a decir que se cambia el tiringüis. Sebastián, hola Sebastián, ¿entró o no? ¿O se fue? ¿No alcanzó a entrar? Agustín Molina, hola, buen día, chiquillos. Ya, entonces, les voy a presentar. Sebastián no está. Se va, se va, se va. Ah, ya. Oye, necesito un Andrés. Andrés puede ser, o el ¿Mm? Benjamín Orellana. Yo voy a estar presentando mi pantalla. Necesito que alguno de ustedes, Oh, Benjamín o el Andrés, cualquiera, Benjamín Orellana o el Andrés, esté atento al chat ya, por si alguien me escribe, alguien levanta la manito, algo, porque yo voy a presentar en este momento el plan de trabajo y el libro, lo que vamos a trabajar hoy día. ¿Ya? ya, bro. Muchas gracias, queridos estudiantes. Entonces, voy a presentar mi pantallita. Sebastián Allende, hola, buen día. Hola, profe. Oiga, Sebastián, necesito que usted me responda a la autoevaluación. Sí, eso, que la otra vez no me avisó por eso. Y pues tú tenías que hablarme en la tarde. O sea, te la voy a compartir ahora, porque si no, Sí, 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 sí. son 2 minutos, Ya, te demoras nada, así que te lo voy a compartir. Mientras yo presento el plan de trabajo, chiquillos, espérenme un segundito, le voy a pedir a Sebastián que responda a su autoevaluación. Chiquillos, yo ya tengo listas las notas, pero no se las he mandado ni las he publicado todavía, Profe, así que, dígame, el Lucas le preguntó si le debe algo en el chat. Lucas, Lucas, déjame ir a ver mi carpeta, la tengo ya. Voy a buscar mi carpeta y le contesto a Lucas. Voy a compartir el link, Sebastián, mientras tanto. Gracias, Andrés. Ya, Sebastián, ahí está el link, respóndala, se va a demorar 1 minuto. Hágala. Ahora. Lucas. Es Lucas. Me debe. No, no me debe nada, Lucas. Lo tengo al día con todo. Tiene la prueba, tiene la autoevaluación, tiene las tareas. Estamos ok, Lucas, así que no problema. Ya, entonces, ahora sí voy a compartir pantalla para que estén atentos a lo que vamos a hacer hoy día con el plan de trabajo y el texto del estudiante. Ya, aquí está el plan de esta semana. Primero, la clase 1 no la tuvimos, que fue la del día de ayer, ¿cierto? Por el Día del Estudiante no la hicimos. Por lo tanto, esto es lo que vamos a hacer, ¿ya? Esto es lo que vamos a hacer. Ah, me faltó algo, pues.
La semana pasada yo dejé una tarea que era trabajar, porque aquí la actividad dice responder para concluir la página 10, pero yo les había pedido en la clase anterior, la semana pasada, que trabajaran en la página 10. Les voy a compartir la página 10 y luego vamos a trabajar en la página 11 y 12. Ya lo respondí, profe. Era bastante corto, la verdad. En un minuto estaba listo. Así que muy bien, muchas gracias. Estamos listos entonces. ¿No me debía la autoevaluación? Creo que no. Sí, me debían. El Martín Rubina, ¿tú estás conectado, Martín? Martín Rubina, ¿dónde está? Aquí. Martín, responde la autoevaluación. El link que acabo de compartir, lo voy a compartir nuevamente por si acaso no lo tienes. Ingresa ese link y responde la autoevaluación, por favor, Martín. ¿Ya? Después, la tardecita, quiero hablar con usted. Entonces, ¿qué es lo que vimos nosotros la semana pasada? La semana pasada, me voy a abrir completo esto. Recordamos los conjuntos numéricos, los cuales eran los reales, cuáles eran los racionales, los enteros, los naturales, etc. En la página número, ¿qué número están? 10. En la página número 9 y 10 aparece un recuadro. En este recuadro sale un resumen de todos los conjuntos numéricos, ¿ya? Necesito que me confirmen lo siguiente. Yo definí cuáles eran los números irracionales. ¿Ustedes tienen registrado en su cuaderno el concepto del número irracional? Andrés, ¿me puede ayudar en eso, por favor? Sí, estoy buscando. El Lucas dijo que sí. Ah, ya. ¿Y el concepto de números reales? No, creo que vimos racionales e irracionales. Racionales e irracionales, ya. Entonces, ahora, ya vamos a registrar el concepto de números reales, pero aparte de eso, voy a apuntar un poquito mi pizarra acá arriba, aparte del concepto de números reales, vamos a ver cómo sumar o cómo operar números reales, en particular con las raíces, ¿ya? Y más que operar en multiplicación y división, en sumas y restas. Entonces, reconocer los números reales sería nuestro objetivo de hoy. Números reales se abrevian con la R mayúscula. Tiene una rayita adicional que es para diferenciarla. Y operar con raíces. Con raíces que no son exactas en particular, ¿ya? Y raíces cuadradas, ¿ya? Entonces, necesito que anoten en su cuaderno el concepto de número real. Coloquen ahí concepto, 2 puntos. Anoten, registren en su cuadernito, pequeños. Y van a registrar la definición que aparece aquí, en este recuadro. Solo ese pedacito que dice números reales, nada más. ¿Qué es lo que deben anotar entonces? El conjunto de los números reales corresponde a la unión de los racionales e irracionales. El conjunto de los números reales corresponde a la unión de los números racionales y los irracionales. Yo en la pizarra lo escribí mediante una simbología. Ustedes lo van a escribir con palabras. Voy a ver un poquito el chat, si es que parece que alguien escribió. Perfecto. Tengo a mi moderador. Martín Rubina, si usted respondió la autoevaluación, me avisa aquí por el chat, por favor. Perfecto, gracias. Profe, ¿lo puede repetir la definición? Ahí está. El conjunto de los números reales corresponde a la unión de los racionales y los irracionales. Si se dan cuenta, yo tengo en mi pizarra
tengo mi pizarra mediante una simbología, ¿ya? Los R es de los reales, ¿ya? Entonces los reales es para qué. A Q, ¿qué es lo que era Q? Número racional. Los racionales, ¿verdad? Unido, ese es el símbolo de unión matemáticamente con Q asterisco. ¿Qué significa Q asterisco? Significan los irracionales. No olvidarlo, ¿ya? Ahora, ¿quién me puede dar un ejemplo de números racionales? 3 sextos. 3 sextos, perfecto. ¿Quién me puede dar otro que no sea fracción, que sea racional? Otra persona que me dé un ejemplo de racional, pero que no sea escrito como fracción, que sea escrito de otra forma. ¿Le respondo? Le voy a poner Lucas, 0,5. 0,5. Muy bien. Otro decimal distinto a este que sea racional. Este es un decimal finito. Otro, no sea finito. Raíz cuadrada de 4. No, 16. También soy cualquiera de las dos. Muy bien. Ya, ojo aquí, raíz de 16 es una raíz exacta. Si yo hago el cálculo de esta raíz, me da 4. El 4 entero también es un número racional, no olvidarlo. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo puedo dar de racional? Por ejemplo, un decimal periódico. También es racional. Y un decimal semiperiódico. Por ejemplo, este. También es racional. Las fracciones, decimales finitos, periódicos, semiperiódicos y los enteros positivos, los enteros negativos, todos estos, en el fondo, todo lo que ustedes han visto a lo largo de su vida, se clasifica dentro de los racionales. ¿Por qué? Porque todos estos números que están aquí se pueden representar como una fracción, como el primer ejemplo que dio Andrés. Este y este, yo lo puedo escribir como fracción, por eso se clasifican como un racional. Y en este caso, cuando hablamos de los irracionales, esta es la unión, ¿cierto? Los irracionales son todo lo contrario al racional. Es aquel número que no se puede escribir como una fracción. Ejemplo, ¿quién me puede dar un ejemplo de racionales? O sea, de irracionales, perdón. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Y dijimos que era un símbolo matemático, pero si que nosotros vamos a la calculadora, ustedes lo han usado en geometría, si ustedes van a la calculadora hay un símbolo de pi, y ese número, ¿qué característica tiene? Aparte de ser 3,14, como lo conocen ustedes. ¿Qué otra característica tiene este número pi? Es infinito. ¿Y será periódico o semiperiódico? ¿Cómo se dice? No es ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Pues. Exactamente, es un decimal infinito, pero no periódico. No tiene periodo, por lo tanto, al no tener periodo, es distinto a esto que está aquí, no lo puedo escribir como fracción. Eso es lo que ustedes siempre tienen que tener claridad entre la comparación entre los dos. ¿Por qué son tan distintos? Y cuando yo hablo de reales, es la unión de este con este. Los dos son totalmente diferentes, por lo tanto, al juntar todos los números, hablamos de reales. Otro ejemplo de irracional que no sea un símbolo, como pi. Hay otro que es phi, ya, pero en este caso no lo vamos a ver. Otro que no sea ni pi. Raíz cuadrada de 7. Una raíz cuadrada de 7. En este caso la raíz cuadrada de 7 no es una raíz exacta. Sí tiene solución, pero si yo voy a la calculadora y voy a ver... Espérame un poquito. Espérenme un chiquín. Ya, cosas que pasan. Si yo voy a la calculadora, como les decía, y vamos a calcular la raíz cuadrada de 7, me da un número decimal. No es que no tenga solución, sí tiene solución, pero es una solución decimal infinita. En la calculadora me arroja una cantidad pequeña de números, pero es infinita. Y segundo, no tiene un periodo, por lo tanto clasifica como irracional. ¿Qué características tienen los irracionales? Que no se pueden escribir como
fracción y corresponde a un decimal infinito no periódico. ¿Ok? ¿Estamos listos con eso? Registren ahí en su cuaderno los ejemplos que yo puse adicional. ¿Para qué? Para que ustedes tomen, o sea, tengan claridad cuáles son. Y con esto que les dije, vamos a ir a la página número 10 de nuestro texto. Profe, perdón, acabo de llegar recién, ¿de qué estaban hablando? Hola Martín, hoy estaba explicando el concepto de los números reales. ¿En qué página está? Página 10 y 11. Ahora en particular estamos en la página 10. Ya, estoy en todo caso mostrando ahí en la pantalla. La tarea era entonces la siguiente. Esta tenían que haber respondido ustedes la semana pasada. ¿Qué dice? Analiza el siguiente esquema y luego responde. Aquí dice analiza el conjunto de las reales. Recordad que los reales, vuelvo a repetir, es la unión de los racionales, que son todos estos tipos de números, más, la unión siempre es más, como que los junto, ¿ya? Y al juntarlo lo sumo. Más los irracionales, es decir, este tipo de números, los decimales infinitos no periódicos, como lo es una raíz de 7, raíz cuadrada de 7. Puede ser raíz cúbica también, raíz cuarta, cualquiera que arroje decimales infinitos no periódicos. Entonces, veamos nuestro esquema que aparece aquí. En general uno trabaja con esquemas para explicar esto de los conjuntos. Y aquí hay un esquema ya hecho. Si ustedes se dan cuenta, cada recuadro tiene una tonalidad distinta de color. Y en el que está más al centro aparece una N. ¿Qué significa la N? ¿Qué conjunto numérico es la N? Disculpe, profe, que la N son los naturales. Naturales. Nosotros dijimos que los naturales son aquellos números que nos permiten contar y que son todos los positivos que conocemos, desde el 1 hasta el infinito. Desde el 1 hasta el infinito. En los naturales no están los que están entre medio. Por ejemplo, entre el 1 y el 2 no hay ningún natural. Si yo escribo mi recta numérica, tengo ahí el 0, y aquí tengo el 1, y el 2, el 3, y así sucesivamente, los naturales parten desde el 1 al infinito. Profe, no se ve, ¿lo podía bajar un poquito? ¿Ahí? ¿Todavía no? Ahí sí. Ya. Entonces, yo aquí tengo mi recta numérica. Los naturales parten desde el 1 al infinito, y si yo pregunto, ¿hay números naturales entre el 1 y el 2? No, No. que su concepto de naturales es entero. Son los enteros positivos. Los naturales del 1, el 2, el 3, el 4, hasta el infinito. Y no hay ningún número natural entre medio del 1 y el 2. Ahora, si vamos al conjunto Z que está aquí, ¿a qué se refiere el conjunto Z? ¿Quién me puede decir cuál era el conjunto Z? Enteros. Los enteros, y los enteros comprenden los positivos y los negativos. ¿Ya? Entonces yo Y el amplío mi cero. conjunto y agrego el 0. Excelente, Andrés. Agrego los negativos, los positivos y el 0. Aquí ya amplié mi conjunto numérico. También son infinitos. Infinito a la parte positiva, infinito a la parte negativa. Pero agregué más números, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, un conjunto está dentro del otro. Los naturales están adentro del conjunto Z. Ahora aquí en los naturales aparece el 0. Ese 0 no corresponde a los naturales. El 0 corresponde al conjunto Z. ¿Ya? Ojo ahí. Después viene Q. Ya dijimos que Q eran los racionales y está aquí comprendido por esos números. Dan ejemplos, si se dan cuenta, los mismos, o ejemplos parecidos a los que dimos nosotros. Después aparecen los reales. No están los irracionales dentro de este conjunto como tal. Aparecen directamente los reales. Y dentro de los reales, ¿qué es lo que incluyó? ¿Qué incluyó este cuadro? Incluyó la raíz de 7, que es irracional.
La raíz de 16 es irracional. ¿Esa raíz es irracional? No. No, porque nos da un número entero, ¿verdad? Ujú. Raíz de 16 es 4, por lo tanto, no es irracional, es racional. Sin embargo, sí es real. De menos. ¿Cómo? Si fuera irracional tendría que ser cuestión de menos, ¿cierto? No, si fuera irracional, tendría que ser acá, por ejemplo, la raíz de 10. La raíz cuadrada de 10 significa que si yo voy a mi calculadora y voy a buscar ese número, me va a dar un resultado, pero me da un decimal infinito, no periódico. Me dan muchos decimales que no es periódico y por eso es irracional. Dentro de lo que yo hice aquí en este resumen al principio, es que los irracionales son aquellas raíces que no son exactas, que yo voy a la calculadora, pero me da un número decimal infinito, ¿ya? Entonces, en este caso, la raíz de 10 es irracional, la raíz de 7 es irracional y la raíz de 8. ¿Ya? La raíz de 4 y la raíz de 16 son racionales. Pero como la definición de real que dice es la unión de los racionales y los irracionales, está correcto, de todas formas están incluidos ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice nuestra pregunta, nuestra actividad número 2? Responde. Analiza los elementos que se anotaron en cada conjunto. ¿Se encuentran todos bien anotados? Ahí primero tenían que tomar atención a todos los números que están ahí. Si calza con el conjunto dado. Una vez que respondió eso, dice, ¿cuál es el error que se cometió al realizar este esquema? Compara tu respuesta en parejas. Bueno, aquí es comparar con los compañeros, ¿no? ¿Quiénes respondieron esas dos preguntas? Primero, ¿se encuentran bien anotados todos los números o todos los No. conjuntos? No. ¿Cuál sería el error que encontró Andrés? Que el cero no pertenece a los... No, era que el cero no está en los... No está en los otros, no pertenece ahí. Claro, aquí el 0 está clasificado dentro de los naturales y no debería estar clasificado acá. Muy bien. ¿Debería estar en dónde? En los enteros. En los enteros, en el conjunto Z, en el otro cuadrito. Ya, dice... ¿Alguien más encontró algún error? ¿Otro error que a lo mejor yo no me había dado cuenta? ¿Quién más hizo esta tarea? Espero que la hayan hecho, porque la idea es comentarla. Ahora, dice C, esta la vamos a hacer entre todos. Dice, ¿qué precaución tendrías al construir un diagrama similar a este? ¿Cómo podríamos hacer un diagrama parecido a ese, pero a lo mejor que esté bien ordenadito, bien completo? ¿Qué me puede decir eso? ¿Tres tiene alguna idea? ¿Usted que respondió a las preguntas? O sea, yo lo que quería sería ir parte por parte y súper lento y tener como un esquema de, por así decirlo, o en una hoja tener escrito todos los números, por ejemplo, los naturales, los racionales en una hoja, Ah, ya. para tener Ya. referencia. Perfecto. A ver, déjenme ver si me veo. ¿Alguien más lo vio? Necesito saber su respuesta, chiquillos. ¿Quién más lo hizo esto? Aparte de Andrés. ¿Alguien más respondió a esa pregunta? Pero en serio, profesora, yo no lo he hecho. Lo he hecho, ya. Entonces, uno de los esquemas muy comunes es que entrelazan los conjuntos numéricos, ¿ya? Y al entrelazarlos tenemos lo siguiente. Yo voy a hacer un esquema donde aparece un poquito más clara la concepción de números reales. Ya. Entonces, este recuadro grande es el más grande. El más grande significa que abarca todos los conjuntos. En este caso, parecido al anterior, están todos los reales. Y dentro de estos reales, yo voy a hacer la separación. Como nuestra definición decía que era la unión entre los racionales y los irracionales, yo voy a hacer dos subconjuntos, por decirlo así. Uno más grande que el otro. En uno voy a agrupar los racionales, solo los racionales,
Y en el otro voy a agrupar los irracionales. Esta es una forma de esquema, me faltó el asterisco. Este es un esquema donde todos los reales está formado por los racionales y los irracionales. Y dentro de esto, bueno, de aquí yo puedo dar ejemplos. Ya habíamos dado algunos ejemplos, como por ejemplo, pi, fi, raíz de 5, raíz de 3, no sé, los decimales infinitos no periódicos. Y por otra parte, dentro de estos conjuntos de los racionales, tenemos otros subconjuntos. Es parecido, en esta parte se parece mucho a la del texto, que partimos primero con los naturales, voy a poner aquí en medio, la n. Por ejemplo, los naturales dijimos que era el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, todos, ¿cierto? Después viene el conjunto Z, y el conjunto Z tiene que ver con los positivos y los negativos, y además el 0, así que voy a incluir el 0, el -1, el -3, el -8. Entonces, el conjunto Z, fíjense acá, el conjunto Z está formado por el 0, los negativos y los positivos. Por eso que el natural está dentro. Es un subconjunto de Z, pertenece también. Luego se agranda este conjunto a los racionales, es decir, los racionales son naturales, el Z, más las fracciones, por ejemplo, 1/2, 3/4, pero también están los decimales, 0,3, 8,1 periódico, 2,56 semiperiódico, etc. Entonces, aquí tenemos todo más ordenado y separado, viendo que todos los que están aquí, todo lo que está dentro del recuadro, no el más grande, ¿cierto? Donde está Q, todos los números que están hacia adentro son racionales. No solamente fracciones y decimales son racionales, también los enteros negativos, los enteros positivos, el 0. Y acá, separadito de ellos, porque estos no tienen nada que ver con eso, están los irracionales, es decir, decimal infinito no periódico, como fi, pi, raíz de 5, raíz de 7. Registren ese esquema en la cual resume, con mayor claridad los números que hemos visto y que hemos mencionado recién. Anótenlo. Les doy un minuto. Esquema donde resume los números reales. Hay algunos esquemas que están con círculos, pero la idea es la misma, están así. Uno al interior del otro. Pero a mí me cuesta menos hacerlo con recuadros. Preguntas. ¿Está claro el esquema que he hecho? ¿Está clara la forma en que dividimos estos conjuntos? Pues el de la parte derecha, el cuadro chiquitito, no lo entendí muy bien. ¿Este? Sí. Yo separé, Oh, yo acabo de llegar o sea, recién, entonces no entiendo. Martín, no te escucho. Yo acabo de llegar recién y no entiendo mucho. Pero es que llegaste tarde, pues, Martín. Sí, Tienes que llegar a la hora porque no puedo estar repitiendo. Tenemos tan poquitos minutos que no puedo estar repitiendo. Cuando termine aquí voy a ver el video. Ok, me parece. ¿La Connie me entendió bien? No, porque también acabo de llegar hace un rato. Ah, ya, estamos llegando tarde, así difícil la cosa. Tienen que llegar a la hora porque en matemáticas se pierde la primera parte, que igual me demoro yo en empezar. Se pierde una parte importante. Voy a repetir solamente la explicación para Andrés, que no entendió esta parte. Lo primero, vamos a hacer un resumen de todo. Yo aquí en este recuadro estoy resumiendo el concepto de números reales. Yo lo puse aquí con un símbolo, pero se lo voy a decir en palabras. Los números reales es la unión entre los números racionales y los irracionales. Es la unión entre los racionales y los irracionales. Yo ya expliqué cuáles eran los racionales y los irracionales, no lo voy a volver a explicar. Entonces,
Dentro de este esquema puse un recuadro grande donde están los reales, es decir, todos los números que nosotros conocemos. ¿Qué significa eso? Por una parte, voy a clasificar los racionales. Dentro de los racionales, dijimos que estaban los naturales, el conjunto Z, la fracción y los decimales. Todos esos son racionales, pero están subdivididos en conjuntos. En la medida que ustedes empezaron en la básica a conocer los conjuntos numéricos, primero partieron con los naturales, después séptimo, octavo con el conjunto Z. Decimales y fracciones parten igual en la básica, pero en este caso hay fracciones que también son negativas. Por ejemplo, menos 2/5, que también es racional, ¿ya? ¿Y por qué tengo separado este recuadro acá? Este recuadro tiene que ver con los irracionales. Los irracionales no se pueden escribir como fracción. No tienen nada que ver con esto, por eso lo escribí por separado. No lo junté en uno, a diferencia de lo que hizo el libro. Los separé. ¿Para qué? Para que ustedes tengan conciencia de que este número, por ejemplo, raíz cuadrada de 5, si voy a la calculadora me da un decimal infinito, no periódico. Si me da un decimal infinito no periódico, significa que nunca lo voy a poder escribir como fracción. Voy a llegar a una aproximación. Va a ser cercano a, pero nunca voy a llegar a escribirlo como fracción como estos. Por ejemplo, el 0,3 sí lo puedo escribir como fracción. El 8,1 periódico también. Y es una fracción que representa este número. Son iguales, son equivalentes. En cambio, pi, fi, raíz de 5, raíz de 3, no lo puedo escribir como una fracción. No hay una fracción equivalente a esto. Esa es la diferencia. Y por eso que están separados. Ahora, ¿qué es lo que dicen los reales? Los reales dicen que yo voy a unir, voy a escribirlo aquí en esta esquinita, los racionales junto con los irracionales. Y es por eso que están bajo este recuadro grande, porque estoy uniendo estos más eso. Cuando digo unir es que estoy viéndolos todos. Todos estos números son reales. O sea, si usted me dice, el menos 4,6 es un número real, el menos 4,6 será real. Sí. Sí, está dentro de estos números, está dentro de las de acá. Ahora, ¿habrá algún número que no es real? No. Bueno, de los que hemos visto, no. Pero Martín dijo algo delante que lo confundió con los irracionales, que cuando había una raíz negativa. ¿Te acuerdas, Martín? Recién algo mencionaste de la raíz negativa. Sí, me acuerdo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la raíz negativa de menos 16, raíz cuadrada de menos 16, ¿puedo calcular esta raíz cuadrada? ¿Me lo dice a mí? A cualquiera. Martín, ¿qué dice usted? ¿Que sí o que no? ¿Puedo contestar? Por supuesto, Connie. ¿Se puede calcular esta raíz cuadrada de menos 16? Conteste, Connie. No. ¿Por qué? A ver, porque sería 4 por 4, que sería 16, sería 4, 8, 12, 16, por lo que sería un número par el 4 y El exponente. como el exponente es par y el principio el 4 sería negativo, no se podría. Exactamente. Cada vez que yo voy a buscar una raíz cuadrada, estoy buscando un número que elevado a 2 de menos 16. Y como el exponente que estoy buscando, ¿cierto? Elevado a 2, el elevado a 2 es par, no hay ningún número que elevado a un número par me dé negativo. Cuando yo tengo un exponente elevado a un número par, siempre da positivo. Entonces, aquí no tiene solución real. Eso es lo que yo le había mencionado anteriormente en las clases. Eso se refiere como no tiene solución en los reales. Exactamente, no tiene solución en los reales. No está este número aquí. Este número no está en esta. Si yo voy a la calculadora, fíjense mi calculadora, le puse raíz cuadrada de menos 16, le pongo el signo igual y la calculadora no lo reconoce, me dice que es un error. No lo puede calcular porque la calculadora está preparada para los reales. Ahora, este número
sí se puede calcular, pero eso lo van a ver en tercero medio. Y se llaman números complejos o números imaginarios, pero no los vamos a ver todavía. Lo único que les quiero decir es que sí existen números que no son reales, como este, que en la calculadora no me permite calcularlo, me dice error, pero sí hay otro conjunto numérico que lo reconoce. A partir de esta imposibilidad de calcular, el hombre tan ingenioso, ¿cierto?, siguió estudiando y creó otro número. Dijo, no, tiene que tener solución esto, no podemos dejarlo así que no tiene solución. Ya, Y inventaron otro conjunto, el conjunto de los números complejos. Y ese conjunto de los números complejos se ve en tercero medio. Así que era solamente eso. Les quería explicar por qué no tenía solución en los reales, por qué decíamos eso, ¿ya? Así que ahí está, retomando un poco lo que vimos en la lección anterior de las raíces. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ahora quedó un poquito más claro la idea? sí, profesora. Sí. Aunque hay un tema que a mí me complica un poquito, que serían los números racionales e irracionales. Claro, pues si llegó tarde, obviamente que no va a entender, va a tener que ver los primeros 20 minutos de la clase de hoy. Cuando termine en la tarde, échale un vistazo al video, los primeros minutos, yo creo que los 20 primeros minutos. Podría verlos y ahí sale un resumen de lo racional y lo racional. ¿Vale? Ya. Perfecto. Sigamos. Estábamos con el texto del estudiante. Ya. Después dice, actividad 3. Aquí necesito que ustedes vayan participando. Necesito la participación de diferentes compañeros, no el mismo. Y yo voy a pedir la palabra aquí. Dice, clasifica los siguientes números en racionales o irracionales. La señorita Connie Astudillo no va a poder responder porque todavía está media confundida, pero el resto que estuvo en la clase sí me va a responder. Entonces, vamos a partir con Andrés, ya que él hizo todas las tareas, voy a preguntarle a Andrés la primera. Menos 18, ¿qué es lo que es? ¿Racional o irracional? Racional. Muy bien. Voy a ir anotando aquí. A3. Racional. Martín, B. ¿El 0 es racional o irracional? ¿Quién, yo? Sí. Güey. A ver, no entendí bien. Si no entendió bien, vamos con otro compañero. ¿La Connie podrá responder esa pregunta? ¿Reconoce el 0 que lo que es racional o irracional? No, yo ya sé la respuesta irracional, ¿cierto? ¿Cuál? Irracional. No. Es un número racional. Es un número racional. Recuerden que yo incluso aquí tengo el cuadrito. Es cosa de ver mi cuadrito nomás, pues el 0 es entero y el entero también es racional. Todos los que están aquí son racionales. Así que, ya, muy bien. Fernanda me respondió, ¿verdad? Entonces, profe, No, entonces los números enteros son los racionales. No, los números enteros también son racionales. Eso dije, profe, que los números enteros son racionales. ¿O no? Sí, lo que pasa es que los enteros yo los puedo clasificar de dos maneras. Por ejemplo, el 2, el -4, el -6, lo puedo clasificar como entero, como conjunto Z, y también como racional. Entonces, todos los que están aquí pertenecen a los racionales, como que se clasifican doble. Entonces, sí, Creo que ya entiendo. ya, por ejemplo, el 0 es entero, pero también es racional. ¿Ya? C, a ver, necesito otro compañero, el Benjamín Seguel. Benjamín, la C. ¿Cómo se clasifica? Irracionales. Muy bien. La D de dedo. ¿Quién me puede responder la D de dedo sin repetirse? Irracional. Connie, Irracional. la D, La D sí, irracional. ¿por qué? Porque no es un número entero. Y, a ver, que no entendió.
Porque Ya, la Millaray Lincopan, la D de dedo, ¿qué es lo que es? ¿Racional o irracional? Fíjense en el cuadrito que está arriba. ¿Cuánto? Millaray, no escuché. No le respondió. ¿Eh? ¿Quién habló? Milla. Ah, ¿La D es racional o irracional? no sé. No sé. Estaba durmiendo, parece. Lucas Camino, la D de dedo, ¿es racional o irracional? El Lucas parece que me escribe en el chat. ¿Qué dice Es lo que Andrés? dijo racional. O sea, preguntaba así. Ah, con ¿Racional? preguntas, con preguntas. Sí. Ya, está preguntando. Y el Benjamín Orellana, ¿qué puede decir al respecto? ¿Es racional o irracional? Benjamín Orellana. D, la D, ¿es racional o irracional? Conteste en el chat si no puede hablar. Estaba con problemas con internet. ¿Qué dijo Es que Andrés? el Benja Orellana dijo que solo entendió Orellana porque él tiene más internet. Dijo que se escucha todo cortado, por eso no le va a contestar. Perfecto. Entonces, vamos con otro compañero o compañera. La Connie Galás. Connie Galás, ¿qué dice usted? No, ¿Racional o no. irracional? No. ¿Sabe? ¿Qué dijo? Hoy la Connie también parece que tiene problemas con el internet. ¿Por qué quiere entrar la profesora Cristina Cuevas? Quizá le quiere decir algo, se equivocó. La vamos a admitir, ¿ya? Profesora Cristina. Profe Cristina. ¿No fue? ¿y qué yo hago aquí? No sé qué Me, está haciendo. No sabemos. me equivoqué de reunión. Es que me caí, me metí en Ah, otra. Adiós. adiós. Chao, profe. Chao. ¿Cómo me salgo de aquí? ¿Presiono rojo? ¿Te elimino? Chao. Por favor, amiga. Gracias. Ahí le eliminamos. Qué chistoso. A ver, aparte de los compañeros, a ver quién. La Fernanda, que no hablaba, la Fernanda, no la he escuchado, ¿sí? ¿Algo dijo? O sí, la Fernanda, sí. El Sebastián, Sebastián Allende. Usted me va a responder. Sebastián, dígame, ¿la D corresponde a racional o irracional? ¿Qué cree usted? Sebastián Allende, ¿te va? Necesito. Hello. ¿Qué cosa, profe? Es que tuve que ir a hacer algo. Mire la pantalla. La letra D, 3D, ¿es racional o irracional? Mm, ¿Irracional? Irracional. Ya, necesito entonces que levanten la mano. ¿Quiénes creen que es irracional? Levanten la manito. ¿Quiénes creen que es irracional? Así como yo. El Martín, el Sebastián. ¿Alguien más me dijo irracional delante? ¿Quién me respondió con irracional? ¿Yo? Sí, la Connie. Fernanda también cree que es irracional. El Renato. La Sara, ¿qué opina? ¿Piensa que es racional? Juliana, ¿qué opina? Pueden escribir aquí en el chat también. Ya, Andrés nos dio una pista. Mira lo que puso Andrés. Dice, los racionales pueden ser expresados como fracciones. Por lo tanto, los irracionales no se pueden escribir como fracciones. Los que dijeron irracional están diciendo que este número, la letra D, el menos 0,57 semiperiódico, no se puede escribir como fracción. Si usted dice que este número no se puede escribir como fracción, lo clasificamos como irracional.
Pero nosotros vimos dentro de las primeras clases, incluso estando presencial, allá en el colegio, que estos números, el periódico, el semiperiódico, el decimal finito, sí se pueden escribir como fracción. Por lo tanto, es racional. Racional. Todo número que puedo escribirlo como fracción es racional. Por eso el 0 también lo puedo escribir como fracción. 0 partido en 8 es 0. Por lo tanto, si se puede escribir como fracción, es racional. Todo el que se puede escribir como fracción es racional. ¿Ya? Dando la respuesta de la letra D, necesito que la Connie Astudillo me diga, ¿la E es racional o irracional? Racional. Muy bien. Necesito ahora que la Fernanda me diga, ¿la F es racional o irracional? Fernanda, ¿Racional? racional, así como pregunta. ¿Esta raíz de 36 es exacta, Fernanda? Creo que sí. Sí, ¿cierto? Es 6. La raíz Sí. cuadrada de 36 es 6. Como es 6, es un entero, ese 6 yo también lo puedo escribir como fracción, por lo tanto sí es racional. Ya. Millaray, nuevamente aquí, Millaray, atenta. La G, ¿es racional o irracional? No cacho, profe. Sebastián Allendez, con lo mencionado recién, la G, ¿es racional o irracional? Racional. Bien. ¿Y con quién, a quién más le pregunto? ¿A quién más? ¿A quién más? ¿Quién más quiere responder a los que no haya hablado? A el Benjamín. Benjamín, el otro Benjamín. ¿Cuál Benja? ¿Cuántos Benjamín tenemos? Tenemos dos, el Ah, Orellana y el el Ciel. Orellana, el que no me escucha. Pues. El Benjamín Seguel también me respondió bien. Ya, la H. ¿Quién me puede responder? Andrés. ¿Racional o irracional? Racional. Racional. Miaray, atenta. Este decimal, estos dos decimales que están aquí, al tener esa rayita arriba, significa que es un periodo, es infinito, que el 8 se repite infinitamente, que el 9 se repite infinitamente. Estos dos decimales son decimales infinitos. Uno se llama periódico, este de abajo, y este de acá se llama semiperiódico, porque el 0 no se está repitiendo solo el 8. Los periódicos, los semiperiódicos, siempre van a ser racionales. ¿Por qué? Porque los puedo escribir como una fracción. Yo puedo transformar este decimal a fracción. Sin embargo, de los que está, la C es la única que es irracional. ¿Por qué es irracional? Porque cuando yo voy a tratar de calcularla y voy a la calculadora porque no me la sé, voy a tratar de calcularla, me da un decimal infinito. No es un resultado exacto, a diferencia de la raíz cuadrada de 36, a diferencia de f. Esta es una raíz exacta, que es 6. Sin embargo, raíz de 3 no es exacta, es un decimal infinito no periódico. Por lo tanto, al ser no periódico, al ser distinto a estos de acá, no puedo escribirlo como fracción. Por eso es irracional. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y eso van a tener que recordarlo, van a tener que identificarlo. Esta pregunta es de prueba, por lo tanto, no lo olviden. ¿Ya? Necesito que vayan reforzando este tipo de conceptos. A partir de eso dice, escribe, eso no lo vamos a revisar porque ya quedó claro, o por lo menos quedó un poquito más claro cuál era el racional y el irracional. Y los reales son todos estos. Entonces, ya pueden identificar, no, tratar de no repetir, ¿cierto?, el tipo de número y escribir esto. Esto lo tienen que hacer. El que no lo haya hecho, porque no entendió, lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer hoy día, como tarea para la casa. Pero lo ¿Ya? podemos ver a través del video, si me entendí. Imagino. Claro que sí, pero estas cuatro, en la cuatro no la voy a responder en este instante, la tienen que hacer ustedes. Ustedes deben escribir 5 números racionales, cualquiera, diferente. Traten de ser variados en su respuesta, no poner puras fracciones, no poner puros decimales. Mezclen.
Después 5 irracionales, 5 reales, y 5 enteros que no sean naturales. ¿Ya? Después van a justificar, ¿cierto? Van a determinar si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. Estas las podemos revisar ahora. Nos quedan 3 minutitos. ¿Verdadero o falso? Necesito que vayan respondiendo inmediatamente, ¿ya? No voy a esperar mucho. ¿Todo número decimal infinito periódico es racional? ¿Verdadero o Verdadero. falso? Verdadero. ¿Quién más dice verdadero? Pero yo que no sé. Muy bien. ¿El decimal periódico es racional? Sí, lo acabo de mencionar. El 0 es un racional y también es irracional. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Qué es lo que es el 0? Es un número racional nomás, no puede ser irracional. Solo racional. El irracional tiene que ser decimal infinito no periódico y no tiene esa Dos característica. cosas porque sería raro eso. Pues. Además, el racional y el irracional son contrarios entre sí. Por eso no pueden ser los dos. Podría decir yo, por ejemplo, el conjunto 0 va. El 0 es un entero y también es racional. Ahí sí podría ser verdadero. ¿Es entero y también racional? Sí. Lo que no puede ser es irracional. ¿Ya? Por ejemplo. Todo número entero es un número racional. ¿Verdadero o falso? Volvamos a la C, ¿cierto? Sí. ¿Todo Sí, verdadero. entero es racional? Sí. Todo entero es racional. Existen números reales que no son racionales ni irracionales. Falso. Falso. Ahí estaríamos hablando del conjunto que yo les dije delante De los no reales. de los no reales, que se llaman complejos o imaginarios. ¿Ya? Y hoy día la idea era que para concluir lo van a hacer ustedes. Andrea, usted que hizo toda la tarea de esta página, necesito que piense en estas preguntas que están aquí. Para concluir es una pregunta metacognitiva. Lo que estoy haciendo es reflexionar frente a los números que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo reflexiono? Yo dando ejemplos. Cada uno. Mi ejemplo no puede ser igual al de Andrés, ni puede ser igual al de Martín, porque yo lo pensé, y lo que yo pensé, no puede el otro estar mirándome. Hay tantos números que puedo dar de ejemplo que no pueden coincidir. La idea es justamente esa, ay, ¿qué ejemplos pusiste tú? No puedo copiarlo. Mis ejemplos son propios. Me imagino que eso tiene que ser con nuestras propias palabras, me imagino. Claro, con sus propias palabras, con su propio ejemplo, como la metacognición. Esta es una pregunta metacognitiva, en la cual yo podría incluirla en la próxima prueba, por ejemplo. Entonces dice, presenta un contraejemplo. ¿Qué significa contraejemplo? Que sea contrario a lo que me están pidiendo, ¿cierto? Que demuestre que cada afirmación es falsa. Primer puntito, dice, todos los números irracionales son raíces cuadradas no exactas. Busca un ejemplo, el contraejemplo es que sea distinto al que te dan acá. ¿Qué otro ejemplo habría de irracional? Por ser un poco mal educado, pero me estoy aguantando por ir al baño, hoy. Ya vaya nomás, estamos en la hora del término de la clase. Entró tarde y se va de los primeros. Ya, adiós. Entonces, en estos dos puntitos, ustedes van a ver ejemplos, uno nomás, que sea diferente al que dieron aquí, que sea otro, contrario. Por ejemplo, no pueden presentar una raíz cuadrada no exacta, pueden decir raíz de 3. Tiene que ser una que no sea raíz. Y lo mismo acá. Esa es la idea, que cada uno dé su propio ejemplo y que cumpla con esa condición. ¿Ya? Ya pues chiquillos, voy a dejar de compartir en este instante para poder dar término a nuestro de hoy. Vamos a dejar de grabar. Déjenme terminar la grabación.